listo, y empezaré a proyectar lo que tenemos para la clase del día de hoy. Listo. Estudiantes, para que por favor lo anoten en sus cuadernos, lo tengan muy en cuenta para que nos ubiquemos en el tema de la clase. El día de hoy vamos a recorrer todo el camino que pues nos ha quedado faltante desde el momento en que nos quedamos, recuerden que nos quedamos en 1821 en la Convención de Ocaña, hasta la fundación del Partido Liberal. En este recorrido vamos a ver las causas que llevaron a que un grupo de ciudadanos se organizaran bajo la bandera del Partido Liberal hace un poco más de 170 años. Empezando, entonces, como habíamos comentado, nos quedamos anteriormente en el Congreso de Ocaña. Recuerden que, pues para los que no nos estamos ubicando todavía, este congreso se da luego de la batalla de Ayacucho, última batalla del proceso de independencia de las colonias españolas en Sudamérica, donde el ejército de Bolívar, con una fenomenal actuación de Francisco José Sucre y José María Córdoba, terminan derrotando al último reducto del ejército español en Perú. Librados de los españoles, de la presencia española en Sudamérica, los chachos de la revolución, ustedes los están viendo aquí, Santander, Bolívar, Camilo Torres, Antonio Nariño, Sucre, Córdoba, todos terminan reuniéndose en Ocaña, ciudad del actual norte de Santander, departamento de Colombia, y crean una constitución para un país que va a surgir después de este proceso de independencia, y el país se llama la Gran Colombia. Quiero que lo observemos porque este territorio tiene pues terrenos de lo que actualmente son los países de Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, parte del norte de Perú y parte del norte de Brasil. Realmente tiene casi el doble de la extensión territorial de la actual Colombia, más del doble de la extensión territorial de la actual Colombia, y fue el gran proyecto de Simón Bolívar. Bolívar pensaba, planeaba que la única manera, después de haberse librado de los españoles, de asegurar la independencia de América Latina, era crear una gran nación que abarcara todo el territorio latinoamericano, todo el territorio que antes había sido español y que posteriormente pudiera incluir a Brasil. Esto no se pudo dar, pues cuando llega a este punto, en 1821, ya habían pasado 10 años desde que de lo que se llamaba Virreinato del Río de la Plata, lo que conocemos como Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, pues ya estaban viviendo sus procesos como naciones, a ellos ya no les importaba ser parte de un proceso al cual no pertenecían. Los peruanos y los bolivianos. Perú había sido el centro de la confrontación en los últimos años. Todas las balaceras de la independencia terminaron en Perú. Les acabo de decir, Ayacucho sucedió en Perú y fue la última gran batalla. Los peruanos, agotados del proceso de independencia, decidieron emprender su camino como nación por aparte. Lo que llamaban el Alto Perú, que hoy día conocemos como Bolivia, era parte del territorio del Virreinato de Perú, que simplemente no participó de la campaña de independencia. Cuando llegó Antonio José Sucre al Alto Perú, pues las autoridades, los que tenían el poder económico y social y político en esa época, simplemente decidieron pues renegar del Imperio Español, unirse al proyecto de la independencia, asumir el nombre de Bolivia, asumir la constitución que Simón Bolívar les había enviado, y hasta ahí.
señor Bolívar, nosotros vamos a gobernar por nuestra parte como usted nos diga. Usted, por favor, no se entrometa en nuestros asuntos. Fue el mensaje de los bolivianos a Bolívar. Entonces, quedamos aquí 1821, pero sucede algo. Esta unión que dio pie a la aparición de la Gran Colombia no era tan estable. Bolívar, como lo vimos en clases y talleres pasados, tiene una idea muy autoritaria de la política. Él era un fan a morir del centralismo, de la acumulación de poder en un mismo punto. Creía que una sola persona en una sola ciudad podía gobernar todo el territorio de su proyecto nacional, y eso enfadó a algunas personas. Por ejemplo, José Antonio Páez. Él fue uno de los líderes de la independencia de Venezuela en su última etapa, aliado incondicional de Bolívar, barra brava de Bolívar, luchó batallas junto a Bolívar, lo creía su mentor y todos los etcétera que les puedan poner a esto. Páez, como vocero de las élites venezolanas, expresaron descontento, empezó a expresar descontento porque la capital de este país que estamos viendo ahora era Santa Fe de Bogotá. Y Santa Fe de Bogotá quedaba demasiado lejos de Venezuela para el gusto de Páez y la gente que representaba. Otro caso fue el de Juan José Flores. Él también, barra brava de Bolívar, héroe de la independencia, luchó todas las batallas, le reentró al proyecto de la Gran Colombia. Él representaba a las élites de Quito. Él y las personas que él representaba también dijeron, ¿sabes qué? Eso de que la capital del país quede en Bogotá no me gusta mucho, porque está muy alejado del lugar en donde estamos nosotros. Entonces ahí empezó a perder seguidores este proyecto de Bolívar. Bolívar reacciona mal, y mal es muy mal. Él decide pues dejar, supuestamente apartarse del gobierno del país para dejarlo en manos de Rafael Urdaneta, general venezolano, que implanta una dictadura militar con el apoyo al 100% de Simón Bolívar. La gente, pues en Ecuador y Venezuela la reacción fue simple. Simplemente dijeron, vamos a conformar nuestros propios ejércitos, vamos a establecer fronteras con la Nueva Granada y, señor Urdaneta, quédese allá. Quédese con eso que llamamos la Nueva Granada. En la Nueva Granada, el general Francisco de Paula Santander y sus seguidores fueron los que dijeron, no, no nos vamos a callar, no nos vamos a dejar imponer esta dictadura que está representando Urdaneta, pero que sabemos que viene de Bolívar. Empezó mal la historia de la patria. Aquí estamos corriendo los años de la década de 1820 y ya tenemos un golpe militar que causa una guerra civil. En el oriente antioqueño, aquí en esta región en donde estamos, se sintió mucho, porque el joven José María Córdoba, que como les acabo de decir, salió reconocido como héroe en la batalla de Ayacucho, en la batalla definitiva que derrotó a los españoles en América. Él, pues acudiendo a sus conceptos de valor republicano, decide alzarse contra este golpe de Urdaneta y Bolívar, y pues genera una rebelión que termina mal, termina muriendo Córdoba, y el apoyo que tenía Bolívar en Antioquia termina esfumándose. Bolívar también sufre un golpe muy duro cuando su consentido, Antonio José de Sucre, es asesinado en Popayán por personas que estaban en contra del golpe militar que estaba impulsando. Aquí vemos entonces que en menos de 10 años Bolívar pierde el apoyo de Páez, de Flores, de Santander, de Córdoba y de Sucre, de sus 5 barra bravas, de sus 5 manos derechas. Bolívar entonces termina pues sometiéndose en el año 1828, después de que claro, la dictadura de Urdaneta causó una guerra civil y nadie pudo entenderse en la nación, termina aceptando reunirse de nuevo con los representantes de todo este territorio de la Gran Colombia en
eh, en Ocaña, de nuevo, norte de Santander, en la iglesia de San Francisco. Aquí se termina creando una constitución que regirá el país durante un periodo de más o menos, pónganle, unos 10 años. Y aquí en Ocaña, en esta iglesia, decidirá Bolívar pues apartarse del mando, empezar a dejar que el proyecto democrático de Santander sea lo que gobierne. No es el único que toma decisiones. Aquí en Ocaña termina decidiendo también los representantes de Venezuela, lo dejan en firme, sabe que Bolívar nos vamos a ir con nuestro propio país, y los representantes de Ecuador dicen lo mismo, sabe que Bolívar nos vamos a ir con nuestro propio país. Un año después, mientras Bolívar estaba yéndose a Europa, a un exilio que él pensaba definitivo, muere en Santa Marta a mitad de camino, pero muere como Alejandro Magno, muere rodeado de gente que aparentemente estaba interesado por él, pero realmente estaba interesada en cómo repartirse lo que él iba a dejar. Después de estos sucesos de Ocaña, de lo de Urdaneta, el territorio, que era tan grande como ustedes ven, termina reducido a esto, a lo que llamaremos la Nueva Granada, cosa que existirá durante un par de años más y seguiremos viendo hasta 1863, donde empezará a aparecer lo que llamamos Colombia, algo más parecido a lo que hoy en día llamamos Colombia. Bueno, aunque la situación había terminado mal en esta década de los 20, pues con Bolívar muriendo solo, sin apoyos y viendo su proceso desbaratado, totalmente diluido, en el territorio de la Nueva Granada sobreviven dos pensamientos políticos. Por una parte, el pensamiento político de Simón Bolívar, que para los que no lo recordamos es un pensamiento que va guiado hacia el centralismo. Él quería que todos los recursos de la nación fueran administrados desde un solo lugar. Es un pensamiento más militarista, más autoritario, más antidemocrático. Recuerdan que él les decía que Bolívar consideraba que la gente era demasiado estúpida para tener en sus manos el destino de la nación, su propio destino, y que creía él que las mentes más elevadas tenían que decidir por aquellas personas para que las personas no se destruyeran a sí mismas ni a la patria. Y por otro lado, el pensamiento de Santander, pensamiento democrático, federalista, que diría que cada provincia, que cada una de estas 19 provincias, desde sus capitales manejaran sus recursos para emprender sus propios proyectos, y estaba totalmente convencido que con la educación necesaria la gente podía empezar a gobernarse a sí misma sin ser un peligro para la nación. En esta década, pues desde 1830 hasta 1837, el pensamiento que va a ganar va a ser el de Santander. Santander va a ser presidente, y varios de sus allegados llegarán a ser presidentes. Y en este tiempo va desarrollándose ese pensamiento democrático, este pensamiento de que la nación tiene que ser gobernada por las personas que elijan los habitantes de ella. Sucede un episodio, llegamos a un punto en el cual políticamente los seguidores de Bolívar están fuera del juego, no tienen nada que hacer. Y se enfrentan en unas elecciones dos pupilos de Santander, José María Obando y este señor, José Ignacio de Márquez. Gana José Ignacio de Márquez, que era seguidor de Santander, pero no tenía la bendición de Santander para ser presidente de la República. Santander decide pues entrar en oposición a José Ignacio de Márquez. Parte de los seguidores de Santander, junto con los seguidores de Bolívar, rodean a Márquez y empiezan a configurar lo que se llamará el partido ministerial. Fíjense el cambio. Bajamos una velocidad. Estamos pasando de un escenario donde tenemos bolivarismo y santanderismo a uno donde ha aparecido un nuevo movimiento político que se llamará el movimiento político ministerial. Las personas que aún así seguían con Santander se unieron en torno a José María Obando, el que perdió las elecciones, esto fue en 1837, y crean
un partido que será el Partido Liberal Progresista. Volvemos a la explicación para que no se nos olvide. Bolivarianos, santanderistas. Y pasamos a ministeriales, de bolivarianos a ministeriales, y de santanderistas a liberales progresistas. La relación entre estos dos bandos iba mal, feo. Llega el punto en que 2 añitos después de la elección, 1839 estamos parados, Obando decide armar, bueno, no decide, realmente Obando se ve impulsado por un montón de cosas que se salieron de su poder, todo salió mal, todo fue un desastre y terminó el país envuelto en una guerra civil. La primera de muchas, nosotros tendremos 19 guerras civiles en 60 años, pero es la primera de muchas, que se llamó la Guerra de los Supremos. No fue ni la más destructiva, no fue la más larga, no es la más famosa, pero es importante porque a partir de ahí los colombianos vamos a coger un vicio. Colombia se vuelve como en la película, creo que ustedes la han visto, la película de La Purga, que en la noche de la expiación, la conocen así, que es esta película en la cual una vez al año todas las personas tienen la posibilidad de cometer cualquier cantidad de crímenes y entonces comienza a desencadenarse una locura. Sucede lo mismo en Colombia. Cada que sucede una guerra civil, la gente sale a decir, bueno, mi poblado es conservador, en la guerra civil anterior, ese otro pueblo liberal le hizo mucho daño a mi pueblo, pues en esta guerra civil vamos a destruirlo. Era así cada guerra. Entre guerras la gente se llevaba bien, nos abrazábamos, progresábamos como nación. Pero cuando había la guerra, salía todo el mundo a cobrarle a los otros lo que habían hecho en las guerras anteriores. Tipo, salían los hijos huérfanos a matar a los asesinos de sus padres, salían los esposos deshonrados a violar a las esposas de las personas que violaron a sus propias esposas, salían los pueblos que habían sido destruidos en la guerra anterior a destruir a los pueblos que los habían destruido, y Colombia se vuelve durante esos 60 años, entre 1839 y 1902, hablando de 63 años, entre esos 63 años, lo que conocemos como Colombia es invivible. Esto vive en la guerra eterna y todo el mundo tiene enemigos jurados porque este me miró feo en la guerra civil anterior, entonces yo voy a sacarle los ojos. Durante esta guerra se hacen unas elecciones en el año 1841, pues la guerra dura hasta 1842, en el cual es elegido este señor como presidente, Pedro Alcántara Herrán, que pues lo pongo como dato curioso porque no es nada relevante en nuestra historia. Es relevante el presidente que es elegido en 1845, Tomás Cipriano de Mosquera, del cual luego en el próximo periodo estaremos escuchando mucho y muy seguido. Mosquera empieza con un proyecto que se llama las reformas liberales del siglo XIX, de mediados del siglo XIX. Mosquera es del mismo partido que Márquez y que Herrán. Pero ustedes me dirán, profe, ¿cómo así que reformas liberales? Si usted hace 5 minutos nos dijo que teníamos 2 partidos, el ministerial y el liberal progresista, y nos acaba de decir que Mosquera hacía parte del partido ministerial. Así es, chicos. Mosquera, que había sido héroe en esta guerra que les acabo de contar, en esta primera guerra civil, es elegido por el bando ministerial para ser presidente de la República. Desde la presidencia empieza a liderar el país de un modo muy liberal. Empieza a cumplir pues todo el proyecto político y económico que el liberalismo estaba empezando a impulsar en todo el mundo. Libertad de empresa, libre comercio, reducción de los impuestos. Estaba también por la liberación del tabaco y el alcohol. Antes, antes el Estado era el único que podía pues, sacar a la venta tabaco y alcohol. Pues esto es una determinación que se toma en la colonia. Mosquera acaba con ello y permite que empresarios privados empiecen a vender tabaco y alcohol. Realmente es un proyecto muy, muy liberal. La gente de su partido, del partido ministerial, no estaba muy de acuerdo con Mosquera, pero Mosquera pues gobernó
a su manera, gobernó a modo muy liberal. Hay una etapa pues de este programa liberal que no llega a cumplirse, que es en todo el mundo el liberalismo estaba abogando por la abolición de la esclavitud, porque no hubieran más esclavos. Recuerden que esa fue una de las promesas que Bolívar hizo pues en Haití cuando estaba derrotado, que les comentaba la clase pasada. Y aquí han pasado 30 años desde que Bolívar hizo esta promesa y todavía no se había podido cumplir. Todavía seguían existiendo esclavos en la Nueva Granada. Mosquera, muy liberal que era, pues no se atrevía tanto. Primero porque él era dueño de una cantidad enorme de esclavos en el Valle del Cauca, y segundo porque ya desde su partido le pusieron la raya ahí. Le dijeron, no podemos liberar a los esclavos, porque si liberamos los esclavos, la economía de la Nueva Granada se va a ir al garete, no nos va a quedar nada de nuestra economía si liberamos a los esclavos. No, señor Mosquera. Y hasta ahí llegó Mosquera. Mosquera, aunque fue elegido por el otro partido, envalentonó a la oposición. Sucede en 1849, a las otras elecciones presidenciales, algo muy curioso. Fíjense, para este año y para el siguiente lo van a ver. En este periodo, hasta más o menos 1960, siempre que un partido está gobernando y lleva mucho tiempo gobernando, llega un punto en que se divide, en que se presenta a unas elecciones con dos candidatos y esto es aprovechado por el otro partido para sacar un candidato único y ganar. Esto sucedió con el partido ministerial. El partido ministerial llega en 1849 con dos candidatos. El Partido Liberal Progresista llega con uno solo, José Hilario López. Este hombre va a ganar las elecciones, como pues lo sospecharán, pero lo importante es que no ganan las elecciones. Bueno, empieza la campaña a nombre del Partido Liberal Progresista y termina la campaña a nombre del Partido Liberal Colombiano. En el camino, este caballero de aquí, Ezequiel Rojas, sacó un artículo en un periódico. El periódico era de él simplemente quería expresar su opinión y saca un artículo que se llama La razón de mi voto. Sus amigos, pues este hombre era senador, pues sus amigos, los otros senadores, pues les gustó bastante este artículo, lo cogieron y lo transformaron en el programa de lo que sería el Partido Liberal Colombiano, que para que lo tengamos en cuenta dice así: la República quiere el Partido Liberal, quiere sistema representativo, real y verdadero, y no apariencias como las que existen. Quiere que las libertades públicas y los atributos de la soberanía nacional se garanticen suficientemente y no se les deje expuestos a ser invadidos y usurpados. Quiere que los derechos individuales y sus garantías sean realidades y no engañosas promesas. Quiere que solo la voluntad de la ley sea la que disponga de la suerte de los hombres y que los funcionarios, tanto del orden ejecutivo como el judicial, se contraigan a ser órgano fiel de ella. Quiere que la ley sea la expresión de la voluntad del legislador y no la expresión de la voluntad del poder ejecutivo, porque cuando el legislador no tiene voluntad propia y solo expresa la del poder ejecutivo, el gobierno es absoluto. Quiere que los llamados a exigir responsabilidad de los funcionarios públicos nada tengan que temer ni esperar de ellos. Quiere que haya recta y pronta administración de justicia, y para ello quiere que los jueces sean completamente independientes del poder ejecutivo, que sean verdaderamente responsables, porque sin recta y pronta administración de justicia, la sociedad es un tormento. No hay derecho alguno seguro y más valdría vivir en los bosques. Como le digo, a la gente que compartía bancada con Ezequiel Rojas, le gustó mucho este texto y lo tomó como texto fundacional del Partido Liberal Colombiano. Entonces, chicos, ese es el recorrido que hacemos desde el punto en que éramos una nación inmensa hasta que por decisiones de militares que realmente nada o mucho representaban del pueblo, termina dividiéndose hasta ser una nación un poco más pequeña, que la reconocemos un poco más,
cuando la relacionamos con el país que hoy día habitamos, hasta el punto en que las ideologías de la independencia se transforman en ideologías de la temprana república, la guerra y las reformas nos llevan a un punto en que tiene necesariamente que aparecer un partido liberal para ser el vehículo de todo esto que acabamos de ver justamente. Bueno, eso sería la explicación del día de hoy. Antes de pasar a entregar los talleres, a hacerles llegar los talleres, un momento, confirmo. Listo. ¿Queda alguna duda o alguna pregunta que sea importante responder? Listo, estudiantes. Parece que no queda ninguna duda en absoluto.